Bien, sigamos, hermanos, entonces con nuestro estudio de la palabra de Dios que venimos haciendo durante los domingos en este tercer y último servicio. Y estamos estudiando sobre la carta de Efesios y ya estamos solamente muy cerca de terminar, es decir, esto es la penúltima enseñanza en base a la serie de Efesios, y la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos terminando con broche de oro, mis hermanos. Estaremos terminando con broche de oro. El pastor Martín estará dirigiendo otra vez este servicio. Eso va a ser el gran cierre, ¿ok? Les pido que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Una carta escrita por el apóstol Pablo. Y dentro de esta carta, Pablo va a escribir innumerables temas que van siguiendo un hilo conductor, que el creyente está unido al Señor Jesús. Y esta unión se ve de muchas maneras, de la obediencia que tiene que tener el Hijo de Dios hacia su Señor, de esa obediencia que debe ser mostrada específicamente dentro del matrimonio, dentro del hogar, dentro del trabajo y dentro de otras esferas que el creyente está relacionado, dentro de estas esferas y mucho más. Y usted sabe que nuestro mayor enemigo, ¿quién es el mayor enemigo? Satanás, ¿verdad? Satanás es nuestro mayor enemigo. Tu enemigo no es con alguna persona que tienes una rencilla. Tu enemigo no es con alguna persona que habló mal de ti. Tu enemigo no es alguna persona que te miró mal. De repente sus ojitos son así, pero no es que te haya mirado mal, ¿ya? No es que te haya mirado mal a propósito, con un sentido de cólera, de ira o de algo. No es tu enemigo, no es tu enemiga. Nuestro mayor enemigo es Satanás. Y él obviamente va a hacer todo lo posible para que usted y yo no obedezcamos al Señor. Él va a hacer todo lo posible para que usted y yo no seamos fieles a nuestro Señor. Y habiendo dicho eso, el apóstol Pablo nos va a decir que usted y yo estamos en una batalla espiritual. Una batalla espiritual, una guerra en la que todo aquel que es un hijo de Dios, que ha hecho una decisión conscientemente de rendición de su vida ante el Creador, la va a tener. Esta batalla va a durar hasta que usted dé el último suspiro en su vida, el último respiro. Es una batalla que dura 24/7. No tiene descanso, mis hermanos. No hay descanso, mis amigos. El Hijo de Dios, el creyente, no tiene descanso en esta batalla espiritual. Bajar la guardia puede ser mortal para cada uno de nosotros. Bajar la guardia puede ser muy mortal porque destruye vidas, destruye familias, destruye iglesias. Y eso es lo que alimenta a nuestro enemigo. Eso es lo que alimenta a este enemigo. No sencillamente porque nos destruye en un sentido espiritual, hablando como si perdiéramos la salvación, sino porque tiene consecuencias para nosotros. Satanás, como alguien dijo, es un enemigo implacable, es un enemigo duro, es un enemigo feroz. Sin embargo, nuestro Señor nos dio una armadura. Nuestro Señor, nuestro capitán, nuestro comandante y jefe ha puesto a nuestro favor una armadura completa con todas las piezas para que podamos pelear esta guerra, para que podamos pelear esta batalla. El creyente tiene a su disposición un sinnúmero de herramientas, mis hermanos, necesarias y adecuadas para esta batalla. Es decir, usted y yo tenemos todas las de ganar. No podemos perder esta batalla. No podemos perder esta batalla porque nuestro capitán haya sido descuidado en algo. No podemos poner como excusa es que fue la culpa de Dios. No, Él nos ha provisto de todos los recursos para que podamos ganar esta batalla. No porque en nuestras fuerzas la ganamos, sino porque Él ya ha vencido. Porque Él ya ha ganado en la cruz del Calvario. Él ha ganado la batalla completa a Satanás. Sin embargo, mientras usted y yo estemos en este lugar, nuestro enemigo va a hacer todo lo posible para cada uno de estos soldados que tiene nuestro capitán puedan ser destruidos, humillados, puedan ser alejados de la familia espiritual. Y allí es donde Satanás le encanta
poner a cada uno de los hijos de Dios. Hoy vamos a ver específicamente una de estas piezas, prácticamente la última, podemos considerarla así porque está en nuestra lista, es la última, es la espada, es la espada. Obviamente el apóstol Pablo está viendo a un soldado romano, no está viendo a un soldado estadounidense, no está viendo a un soldado ruso, o un soldado ucraniano, norcoreano, para nada. Él está viendo a un soldado romano, a cómo tenían las piezas, la armadura en aquellos tiempos. Una muy buena referencia sería la película, se me fue el nombre, El Gladiador, exactamente. Iba a decir Russell, ¿no? Pero es el nombre del actor principal. El Gladiador, ¿verdad? Vean la 2, también es buena. Fin de la propaganda. Esta, mis hermanos, es la única arma que Dios le da al creyente para que él pueda defenderse. Bueno, no solamente para defenderse, que son todas las demás armas, sino para atacar. Es la única arma que tiene ese propósito. Todas las demás que hemos venido viendo, que usted va a poder leer a continuación, son para defenderse. Pero esta arma, esta pieza, es la única que el creyente tiene para poder atacar en esta batalla. Todas las demás sencillamente han sido para defenderse de nuestro enemigo. Hoy vamos a ver esa arma que podemos considerar importante para nuestras vidas como hijos de Dios. Hoy vamos a ver esta arma que nuestro Señor pone a disposición para poder atacar al enemigo. Entonces, abramos nuestras Biblias, por favor, si ya lo tienen abierto. Vamos a leer toda esta porción, que es una sola, para poder entender el contexto que Pablo viene hablando desde el versículo 10 del capítulo 6. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Hasta allí nada más, por favor. Mis hermanos, a alguien le puede asustar el hecho de que solo tengamos un arma para atacar a nuestro enemigo. Recuerdo haber visto una película justamente que habla sobre las guerras actuales. Los soldados en la actualidad tienen no solamente su fusil largo, tienen también una pistola, 2 pistolas, pistola en el tobillo, pistola por acá, por allá, granada, cuchillo y no sé qué otras cosas más, que obviamente hacen que la carga que este soldado lleva sea muy abundante. Y obviamente sirve para poder defenderse, para poder enfrentar mejor al enemigo. Tiene muchas más oportunidades de dar una buena pelea, sea a quien se enfrente. Pero aquí el apóstol Pablo nos está presentando que este soldado solamente tiene un arma para atacar. Y esta arma no debe ser escatimado por su poder. Solamente hay un arma, qué insuficiente, no voy a poder defenderme. Qué insuficiente, ¿cómo es posible que nuestro Señor solamente nos dé una sola arma para defendernos? Pero mis hermanos, no podemos minimizar el poder que tiene esa arma
a nuestro favor. Esta arma que el apóstol Pablo menciona en el verso 17, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no es menos, no es poca cosa, no es algo mínimo para el Hijo de Dios. Mis hermanos, esto es todo para el creyente, es todo lo que tiene y es suficiente para que pueda atacar al enemigo, es suficiente. Hoy en día las guerras prácticamente se ganan por el poder nuclear que un país tenga. ¿Cuántas bombas nucleares tiene? Ya lo ganó, sencillamente. Cuanto más tenga, cuanto más poder de destrucción tenga, tiene la guerra ganada. Pero cuando hablamos en este sentido, el creyente solo tiene un arma, que es la espada del Espíritu, como menciona aquí el apóstol Pablo. Y Pablo va a añadir que es la palabra de Dios. Mis hermanos, muchos creyentes no experimentan el poder de Dios en sus vidas, no porque la Biblia no tenga poder. No porque la Biblia no tenga poder, sino porque no saben cómo usarla. No la leen, no la aplican a sus vidas, no pasan tiempo en ella. Muchos creyentes, mis hermanos, tienen una vida espiritualmente pobre porque no saben usar esta palabra que Dios ha puesto a nuestro favor. O peor aún, no es que no la saben, sino que sabiendo el poder, conociendo el poder que tienen, no la usan. No la usan. Tienen el arma más poderosa que puede ser a nuestro favor para ganar en esta batalla espiritual, pero no la usan, no saben usarla. Creyentes espiritualmente pobres en sus vidas y ni siquiera le dan un espacio a la palabra de Dios. Y ahí podemos ver el peligro en el cual muchas iglesias se encuentran. Una iglesia será pobre espiritualmente cuando la palabra de Dios no sea predicada fielmente. Una iglesia será pobre espiritualmente cuando deja a un lado la palabra de Dios y empieza a ocuparse de otras cosas. Empieza a invertir más tiempo y más recursos en otras cosas que en enseñar la palabra de Dios. Peor aún, esta iglesia va a ser dura o fría espiritualmente cuando no aplica la palabra de Dios en sus vidas. Cuando no aplica la palabra de Dios. Y ahí viene esa pregunta que debemos hacernos. ¿Aplicamos a nuestras vidas todo lo que aprendemos? ¿Aplicamos en nuestras vidas el hecho de que nos estén compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en el día a día en nuestras vidas? Definitivamente, la palabra de Dios para el creyente es fundamental. Es fundamental. Y esto, obviamente, se va a ver en sus círculos más cercanos, en su familia, puede ser en su trabajo, se va a reflejar en su testimonio ante el mundo. ¿Cómo es que este creyente que dice ir a una iglesia, que dice creer en un Dios todopoderoso, cómo está su testimonio frente a todas las demás relaciones que tiene afuera? Y obviamente también se va a ver dentro de su iglesia local. ¿Cómo está aplicando la palabra de Dios dentro de la iglesia local? La palabra de Dios, mis hermanos, que va a mencionar aquí el apóstol Pablo, es muy fundamental para nuestras vidas, para todo creyente, y es importante que la tengamos dentro de nuestras vidas. Es importante que la tengamos en el centro de la vida de la iglesia. Antiguamente, cuando el poder de la iglesia católica reinaba en el mundo, antes de que se hablase de una reforma eclesial, incluso antes que aparecieran hombres de renombre haciendo cambios sustanciales dentro de los temas espirituales o religiosos, la Biblia era puesta a un lado. La Biblia no estaba en el centro, la Biblia estaba puesta a un lado. Era hecha a un lado. La Biblia era visto como un segundo punto de opinión. En el centro estaba lo que decía el magisterio, lo que decía el Papa, lo que decían los líderes. En el centro estaban cualquier y otros ritos, pero no estaba la palabra de Dios. Eso obviamente llevó a una oscuridad espiritual
en todo el imperio de aquellos tiempos. Eso también puede pasar en la actualidad, cuando la palabra de Dios sea hecha a un lado, cuando la palabra de Dios no sea usada por cada uno de sus hijos. Gracias a Dios que Él ha preservado su palabra, Él ha prometido preservar su palabra, mis hermanos, y hasta ahora lo podemos tener. Hay lugares en donde no tienen el privilegio de abrir la Biblia como nosotros la hacemos. Tienen que hacerlo en la madrugada, tienen que hacerlo en túneles, en cuevas, cantando prácticamente en silencio, pero aprendiendo la palabra de Dios. Recientemente estuve viendo un testimonio de cómo es llevar el evangelio en Corea del Norte. Y uno de los tantos videos que están en redes sociales es que en la frontera de Corea del Sur inflan globos muy grandes, ¿verdad? Y dentro de esos globos, o amarrados a esos globos, están las Biblias. Y justamente hay una corriente de aire, de viento, que lleva esos globos cuando son elevados de Corea del Sur a Corea del Norte. Y en alguna parte de Corea del Norte se van a parar esas Biblias. Pero lo más maravilloso es que no solamente cae en el mar, a la deriva, en cualquier otro lugar, mis hermanos, cae en lugares especiales en donde la palabra de Dios es leída. Aún en medio de esos lugares, con hambre de aprender la palabra del Señor. Mis hermanos, eso es también lo que debe suceder en nuestros días. Debemos de tener hambre en la palabra de Dios. Hambre, debemos de desear, aprender y buscar y conocer aún mucho más la palabra de Dios. Así que, primeramente, como venimos haciendo durante estos buenos tiempos de esta armadura, vamos a ver un poco de la descripción que el apóstol Pablo va a mencionar aquí, la espada. Los romanos, primeramente, recordemos una vez más, el apóstol Pablo está observando, mirando a un soldado romano, y ese soldado romano tenía su espada. Estas espadas podían venir en diferentes modelos. Habían diferentes modelos. Unas muy largas, de aproximadamente 1,20 m de largo, de hierro forjado específicamente. Quizás en algunas series o en algunas películas ustedes han visto estas grandes espadas, hasta lo agarran con una mano, pero algunos historiadores dicen esto habrá sido de madera, porque las espadas de esta envergadura eran muy pesadas, Estas espadas eran necesariamente agarradas con las dos manos. Un soldado tenía que tener muy bien adiestrado, mis hermanos, para usar esta espada, para la pelea cuerpo a cuerpo. Algunos dicen que estas espadas eran usadas específicamente de peleas para caballo. Cuando el jinete está yendo, tenía que usar esta espada que era larga para cortar la cabeza de las personas a grandes distancias. Era muy usada en este tipo de peleas. Pero para estas peleas cuerpo a cuerpo, eran como digo, muy pesadas, no eran fáciles de usar. Tendrías que medir, mis hermanos, prácticamente de 1,90 m para arriba, tener específicamente una masa corporal que pueda resistir, no 2 minutos, 3 minutos, horas de pelea. Tenías que tener una resistencia física muy alta, mis hermanos. Entonces, por eso, muchas veces, todos los soldados normalmente usaban espadas más chicas, de aproximadamente 30 a 50 centímetros de largo. Algunos comentan que puede ser más chica, incluso de 20 centímetros. Esto es específicamente lo que conocemos en nuestros días como una daga. Y es este tipo de espada a lo que Pablo está refiriéndose aquí. Una machaira, como algunos lo podrían mencionar, macaira también. Esta era una daga de doble filo, es decir, afilado por ambos lados, y curvo. Prácticamente era como un arco. Para este tipo de pelea, mis hermanos, sí era muy adecuado esta espada.
porque permitía mucha agilidad, permitía moverse muy rápido con este tipo de espadas. Como digo, para peleas cuerpo a cuerpo. Esto hacía mucho más ágil a un soldado. Y si ese soldado era muy adiestrado para pelear, mis hermanos, definitivamente este soldado podía ganar un sinnúmero de peleas cuerpo a cuerpo. Esta espada no solo era usado para cortar al enemigo. Su función específica era clavarlo en el cuerpo de un enemigo. Ya que era curvo, al momento de clavarlo, esto era girado una media vuelta y sacado. Desgarraba totalmente las vísceras internas, Desgarraba, destruía totalmente la parte interna del estómago o cualquier otra parte del cuerpo en la cual entraba. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tipo de arma era eso, lo que Pablo está apuntando aquí? Pablo no está hablando de un corta uña. Pablo no está hablando de un cuchillo chiquito. En casa yo he comprado varios cuchillos grandes, todo eso, chicos. Mi esposa por alguna razón solo le gusta usar el chiquito. Cortando. ¿Por qué no usas el grande? Se avanza más rápido. No se siente como así. Con el chiquito, ¿verdad? Imagínense nada más. Entonces aquí el apóstol Pablo está usando, esta arma no era para cortar verduras, tu corta uña ahí, limpiándote las uñas por acá, sacándote por aquí la cutícula, ¿no? Por aquí no sé qué otras cosas más. No. Mis hermanos, era para una pelea cuerpo a cuerpo y una pelea mortal. Imagínense nada más que te puedan apuñalar y al momento de retirarlo salga con un pedazo de tu intestino allí. Imagínate. Yo les conté hace varias semanas atrás, mi padre fue apuñalado por estas personas que extorsionan en el área de la construcción civil. Mi padre fue apuñalado de esa manera, con uno de esos cuchillos. Gracias a Dios no fue curvo. Sencillamente lo clavaron aquí en los pulmones, lo perforaron los pulmones. El simple hecho de perforarlo lo dejó tirado prácticamente. La pérdida de sangre, escapaba el aire. Imagínense cómo pelear en ese sentido. Entonces, no era un simple arma lo que Pablo está mencionando, era un arma que puede causar serias consecuencias para cualquier persona. Pero no solo tenemos eso, mis hermanos. Observemos cómo el apóstol Pablo identifica la procedencia de esta arma. Mira lo que dice una vez más el verso 17. Y la espada, ¿de qué? Del Espíritu. Y la espada del Espíritu también puede decir, es una espada espiritual. Es una espada espiritual, o haciendo referencia a que es inspirada por el Espíritu Santo. Haciendo referencia a que esta espada, que es la palabra de Dios que va a identificar Pablo en lo siguiente, mis hermanos, tiene una procedencia divina. Tiene una procedencia divina. Esta arma debe ser usada específicamente en esta batalla espiritual en la que cada creyente está. No existe otra arma para el creyente contra el enemigo. El creyente no puede usar otra arma que Dios no haya puesto a su disposición para pelea con el enemigo. Esta es la única arma, mis hermanos, que nuestro Señor ha puesto en sus manos para su defensa. No hay otra. No hay otra para el Hijo de Dios. Timoteo nos va a recordar que toda la palabra es inspirada por Dios. Y esa palabra de inspirar hace referencia a exhalar. Ha sido dada de esa manera por nuestro Dios a cada uno de nosotros. ¿Inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. Él ha sido quien ha iluminado, ha guiado, ha revelado a cada uno de los hombres a escribir y a registrar todos los hechos y acontecimientos y dichos de nuestro Señor para su pueblo. Mis hermanos, usted y yo debemos de hacer uso de esta arma espiritual. Debemos de hacer uso, debemos de aprovechar lo que esta arma es para nosotros. No es de procedencia cualquiera,
no es de una procedencia que la tengamos que minimizar. Su procedencia, su contenido es totalmente espiritual. Su contenido es totalmente divino. No existen rituales para vencer al enemigo. No existen supersticiones en ese sentido. No existen prácticas lejos de la palabra de Dios para enfrentarse a este enemigo. Yo viví un tiempo en Piura, se llama Caleta la Tortuga, así se llama, Caleta la Tortuga. Es una caleta, una playa paradisiaca, de por sí, hermanos, les digo. Tremendo. Pastor Martín, otro retiro allá. Allá definitivamente. Ya no regresan los hermanos allá. Pero una de las cosas muy extrañas que tienen las personas, que muchas de ellas practican el catolicismo, es que en una esquina de sus casas, tienen una mesa como si fuera un santo. Allí está la Biblia abierta y a los costados prendido velas. Prendido velas. ¿Y por qué está ahí? Le pregunta a usted. Ay, que para espantar al demonio, para que el enemigo se vaya. Así, eso es la forma que ellos creen para defenderse, para pelear contra el enemigo. Para que el enemigo no esté aquí en la casa. Yo sé, algunos de ustedes ponen su penca de sábila allí en la puerta de su casa. Su guairuro, su cinta de colores, su pata de conejo. Tengo una pata de rata que encontramos el otro día. Ahí también está, le doy si quieres. Del gato, pastor. Rip. Mis hermanos, eso es un ejemplo bien claro de cómo no debe ser usada la Biblia. Es un ejemplo bien claro de cómo no debe ser usada la Biblia. La palabra de Dios no puede caer en este tipo de juegos. No puede caer en este tipo de usos. Usarlo de esta manera es ir en contra de todo lo que ella enseña. Practicar esto es desconocer todo lo que la Biblia enseña totalmente. Nuestro Señor Jesús nos dio el más claro ejemplo de cómo debe ser usada la palabra de Dios ante los ataques de Satanás. ¿Se acuerda cómo él lo usó? Él respondía, ¿cómo? Escrito está. Escrito está, escrito está, escrito está. Esas deben ser nuestras respuestas ante los ataques del enemigo. Esa es la forma en cómo un cristiano debe usar la palabra de Dios. Y no es un hablar, como hablar cualquier cosa. No es como decir un rezo así de memoria y solamente decirlo de esa manera. No, mis hermanos, es totalmente entender lo que la palabra de Dios dice. Satanás atacaba directamente a nuestro Señor Jesús. Y él, completamente lúcido, con todo el entendimiento, respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Satanás nos va a atacar por los ojos, por el poder, por la vanagloria de la vida y cualquier otra cosa más. Pero usted debe de entender que solamente esta palabra que Dios ha puesto a nuestra disposición es el arma suficiente y necesario para esta pelea, mis hermanos. Debemos de aplicar la palabra de Dios de una manera adecuada frente a los ataques del enemigo. Ahora, el tema de la palabra de Dios tiene diferentes aristas de donde podemos hablar, pero yo solamente quiero hablar del poder que tiene para nuestras vidas. Y ya que estamos en el mes de la Biblia, yo quiero hablar sobre el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo primero, la palabra de Dios tiene poder para escudriñar. Poder para escudriñar, es decir, la palabra de Dios examina, busca, rebusca. Va hasta el fondo de algo, a detalle, cada parte de nuestro corazón. La palabra de Dios, mis hermanos, se adentra en cada rincón de nuestras vidas, en cada rincón de nuestros corazones. La palabra de Dios es capaz de revelar cada secreto que nosotros hayamos ocultado en algún momento de nuestras vidas. La palabra de Dios va y va hasta lo profundo de cada uno de esos detalles y los revela.
La palabra de Dios no pide permiso. ¿Me das permiso para ir? No. Ella examina cada rincón de nuestras vidas. Jeremías decía, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Cuando el Señor le está revelando a Jeremías, estas son sus palabras. Yo escudriño la mente, yo pruebo el corazón. Él no pide permiso para ver en tu alma, en tu corazón. Hace unos días una persona se sintió ofendida cuando el pastor habló sobre un tema de inmoralidad. Y esta persona decía, ¿quién le ha contado al pastor? ¿Cómo es posible que el pastor sepa? Aquí son chismosos. Ya se enteraron de mí, me voy a ir, decía esta persona. Me voy a ir, mucho cuento ya, mucho para acá, por allá. Acá son chismosos, me voy a ir. Pero nadie sabía nada. Apenas sé su nombre. Apenas se sabe su nombre, mis hermanos. ¿Qué pasó ahí? La palabra de Dios escudriñando y entrando hasta lo más profundo de nuestros corazones y revelando nuestros temores y cosas que creemos ocultarlo. Así es la palabra de Dios. ¿Quién le ha contado al pastor de mi vida? Nadie. ¿Por qué te haces el importante que alguien que cree que todos hablan de ti? Nadie. Y una de las cosas que decíamos a esta persona, la verdad apenas sabemos tu nombre. Más bien es la más clara evidencia que el Señor te está hablando algo. Y si tú crees que el pastor alguien le ha dado el chisme al pastor, todo lo contrario. Es Dios quien te está mostrando que debes de rendir tu vida. Es Dios que te está mostrando, aquel que está escudriñando, aquel que está buscando en lo más profundo de tu corazón, que vengas a Él y te arrepientas de Él. Eso es, mis hermanos, lo que hace la palabra de Dios. Escudriña, revela cosas, va hasta lo más profundo de nosotros. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Fue lo mismo que pasó. Nuestro Señor Jesús le mostró los secretos más profundos de su corazón, que ni siquiera los mejores amigos de la mujer samaritana sabían. Solo ella sabía las cosas que había hecho en su vida. Y el Señor Jesús le dijo todas sus verdades. Le sacó a luz todas aquellas cosas que ella creía esconder. Pero ante los ojos de Dios nada puede ser escondido. Nada, mis hermanos. Ella se dio cuenta que hablaba con un hombre de Dios. Tú eres un profeta. Ella terminó pidiendo, dame de esa agua. Terminó reconociendo que hablaba ante Dios mismo. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios porque hace y ha hecho lo mismo con nuestras vidas. Sabemos que la palabra de Dios tiene estos efectos, mis hermanos, porque usted y yo somos testigos de cada una de estas verdades. Él revela y busca en lo más profundo de nuestros corazones con la única intención de venir ante Él. La Biblia tiene poder para convencer. La Biblia tiene poder para convencer. Muchas veces como seres humanos nosotros levantamos muchas murallas delante de Dios. Levantamos murallas para no entregarle nuestro corazón, para no rendirle nuestro corazón. No, yo prefiero ser un ateo, un agnóstico, que creer en esa mentira de la fe. Solamente los menos intelectuales creen en Dios. Levantamos diferentes murallas. Los creyentes levantan murallas para no confesar incluso su pecado. Pero cuán equivocado estamos. Necesitamos que Dios nos muestre la verdad. Me recuerda a Job, mis hermanos. Él estaba convencido que su riqueza espiritual era igual a la de su riqueza material, la cual él había perdido en su momento. Pero estaba totalmente equivocado. Dios le tuvo que reprender directamente para hacerle ver cuánto necesitaba de Dios.
Dios le tuvo que mostrar se tuvo que mostrar ante él para que se diera cuenta de su ignorancia y de su pobreza espiritual. Dios mismo le dice y le encara a Job en el capítulo 38, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Te crees sabio? ¿Te crees inteligente? ¿Que todo lo sabes? ¿Que te crees hasta perfecto? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba o fundaba la tierra? Házmelo saber. ¿Te crees inteligente? Dímelo, respóndeme. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía la creación? Dios sigue preguntando en los siguientes capítulos, pasa 38, 39 y 40. Job se da cuenta de todas las palabras de Dios y su respuesta es sencillamente lo siguiente. Versículo 4 al 5 de 40 de Job. He aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Se dan cuenta? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, mis hermanos, para levantar murallas, para creerme mejor que Dios? La respuesta de Job sigue, y si pueden acompañarme, Job capítulo 42, observan esta maravillosa respuesta de Job capítulo 42, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué maravillosa respuesta. Me arrepiento, mis hermanos. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder de nuestro Dios en su palabra, de convencernos del error en el cual nos encontramos. Mis hermanos, cuando la palabra de Dios te está mostrando algo, no es para que levantes más murallas, no es para que levantes más obstáculos, para que levantes más cosas que nosotros hacemos para no rendir nuestras vidas. Ponemos un sinnúmero de excusas. No es momento para decir las palabras de Job: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. En polvo y en ceniza. Otro, la palabra de Dios, la Biblia, tiene poder para consolar. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene ese maravilloso poder de darnos consuelo a cada alma, a cada uno de los seres humanos. Alguien comenta de la siguiente manera: ella apaga las mismas llamas del infierno. La palabra de Dios. Y es por eso que el salmista dice: en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¡Wow! Tus palabras alegraban mi alma. ¿Qué es lo que hace usted cuando está en momentos difíciles? ¿Reniega contra Dios? ¿Busca cualquier otra cosa hacer? Muchas veces nosotros, quiero distraer mi mente, y hacemos otras cosas, ¿verdad? Que pueden ser muy relajantes para el cuerpo y demás. Pero mis hermanos, solamente hay una cosa que consuela el alma: escuchar al pastor Martín cantar. No, es la palabra de Dios, también obviamente, pero es la palabra de Dios. Hay días que usted va a enfrentar aflicciones que ninguna pastilla va a poder adormecer. Ni su mente, ni su corazón, ni su cuerpo. Solamente la palabra de Dios. El salmista también dice en el 107: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo aliento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó
y los libró de su ruina. ¡Ah, qué maravilloso! La palabra de Dios, mis hermanos, tiene poder para consolar. Este libro tiene, mis hermanos, el poder para sanar verdaderamente el alma. Aquí se encuentran las palabras de nuestro Dios. Este libro, la Biblia, nos recuerda que Él está ahí para cada uno de nosotros. Mi amigo, mi amiga que nos visitas en esta noche, quizás tú dices no creer en Dios, quizás tú dices estar alejado de Dios, pero sabes que todo hombre, toda mujer en algún momento está en su máximo tope. Un momento en donde ya no puedes más. Vienen pensamientos hasta de quitarte la vida. ¿Crees que eso es la única solución? O cualquier otro, sumergirte en adicciones o en otras cosas más. Pero déjame decirte que esas cosas son pasajeras. Pueden endormecer tu mente por un momento, pueden endormecer tus dolores por un momento. La palabra de Dios tiene el verdadero poder para sanar tu alma. Solo la palabra de Dios. Solo en ella te puedes refugiar. No en cualquier otra cosa. Solo en la palabra de Dios. Enciérrate un día en tu cuarto y lee la Biblia. Canta la Biblia. Llora la Biblia. Clama a tu Dios allí y verás cómo Él empieza a consolar tu alma. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Y por último, la palabra de Dios tiene poder para convertir. Poder para convertir. Mis hermanos, esta Biblia que tenemos por muchos siglos, que es un tesoro para cada creyente, tiene ese poder para convertir, porque aquí se encuentra el mensaje de salvación. Porque aquí se encuentra, mis hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el mensaje de salvación para todo ser humano. Aquí está lo que usted necesita. Nos convierte el alma totalmente. Nos cambia la vida completamente. El creyente o la persona que rinde su vida a Dios es transformada. Dice Corintios que somos una nueva criatura y ese cambio sucede apenas rendimos nuestras vidas al Señor. Todo lo pasado queda allí en el pasado. Somos una nueva criatura ahora para poder gozar de las bendiciones de Dios, para poder crecer, para poder aprender, para poder madurar ahora en los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Es aquí en la palabra de Dios que se encuentra el mensaje que da la vida. Es aquí en donde encontramos la palabra de nuestro Señor Jesús diciendo, sal fuera y el muerto resucita. Es aquí en donde podemos ver al muerto resucitar completamente. Porque aquí se encuentran las palabras de nuestro Señor Jesús. Aquí se encuentran las palabras del Creador, que con una sola palabra dijo que se haga todo lo que tenemos a nuestro alrededor. No solamente aquí en nuestro país y sus maravillosos lugares, todo nuestro planeta y todo el universo fue creado con su palabra, porque su palabra tiene poder, mis hermanos. Allí está la palabra de nuestro Señor y allí está su poder para convertir, para traer una nueva vida. Y eso es lo que nosotros justamente vimos en Efesios capítulo 2, cuando Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allí estábamos todos y cada uno de nosotros antes de rendir nuestra vida a Dios, muertos. Pero Él con una sola palabra nos resucitó y nos levantó y nos dio vida. Allí estamos, mis hermanos. Esos son los efectos de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios para cada uno de nuestras vidas. Lamentablemente hoy estamos plagados de mensajes como del movimiento de fe y poder, quienes promueven frases como proclámalo, recíbelo, tus palabras tienen el poder, decláralo y haz esto y el otro. Mis hermanos, sin Cristo nuestras palabras, el único poder que tiene es de lastimar.
Santiago nos recuerda que el creyente con su lengua, si no es usada sabiamente, tiene el poder para lastimar. Cuán gran llama levanta o enciende la lengua. Cuánto daño puede hacer, mis hermanos, nuestras palabras si no son usadas sabiamente. El único que tiene poder es la palabra de Dios. Y es en ella en la cual nosotros debemos descansar. Es en ella en la cual nosotros debemos buscar y esperar. Es en ella en la cual nosotros debemos pedir y esperar que nos enseñen. No que nos entretengan con cualquier otra cosa. Que nos fortalezcan y nos enseñen y nos ayuden con herramientas para aprender a estudiar la palabra del Señor. Esa es la manera en la cual usted puede usar esta arma que Dios ha puesto a nuestra disposición. Es todo lo que usted necesita para su vida. Es todo lo que nosotros como iglesia necesitamos para nuestro crecimiento. Es todo lo que usted y yo necesitamos para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. El día que empecemos a dejarlo a un lado, ese será el momento en el que entremos en oscuridad y declive espiritual. Eso será el día en la cual usted empezará a sentir y a experimentar más los ataques de Satanás. Use esta arma para atacar al enemigo. Y no me refiero a que agarre esto y vaya en su cuarto, sal Satanás, sal Satanás. No lo tome de esta manera supersticiosa. No. Léala, estúdiala y aplíquela en su vida. Cuando la tentación llegue, recuerde la palabra del Señor. Pida al Espíritu Santo que le recuerde su palabra que ella misma inspiró. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias porque podemos ver el poder que ella tiene. Y nosotros somos testigos de ese poder. Nosotros somos testigos, amado Dios, de cómo tu palabra impacta vidas. De cómo tu palabra impacta a esta iglesia. Gracias por esta iglesia que sigue creciendo en el conocimiento de tu palabra. Gracias por nuestros líderes, nuestros pastores que nos instruyen a estudiar tu palabra, que nos brindan recursos para seguir aprendiendo y entendiendo tu palabra de manera correcta y adecuada. Permítenos ser una iglesia de tu palabra, Señor, que ponga en alto tu palabra, que ponga en alto el poder que ella tiene para nuestras vidas. Señor, quizás nosotros caemos hasta en experiencias religiosas, que creemos solamente de la Biblia por creer y la llevamos a cualquier lugar, de costumbre nada más, y allí se queda. Oh Señor, repréndenos, por favor. Humíllanos y haznos ver que tu palabra debe ser aplicada en nuestras vidas. Como tu Hijo Jesús lo hizo. Debe ser usada de manera correcta. Pon un celo en nuestras vidas para entender y amar tu palabra. Aquellos que nos visitan, oh Señor, que tu palabra no vuelva vacía, nunca lo hace. Pero pon ese peso, ese deseo en sus corazones de venir ante ti. Solo tú tienes el poder para quebrantar vidas. Solo tú tienes poder para revelar la verdad en sus mentes, en sus corazones, en sus pensamientos. Muéstrales que necesitan de ti. Oh Señor, y enséñanos como tu iglesia, Palmas Reales, a amar tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.